Dios te bendiga con salud integral. Quiero compartir la palabra de Dios para todas aquellas personas que se sienten inseguras en su relación con Dios, que no están seguras de si están orando correctamente o no. Y con unos conceptos muy sencillos vamos a entender la manera eficaz de orar con el ejemplo de la oración de Salomón. Esta oración fue en el momento que terminó la edificación del templo y que el rey Salomón se lo estaba dedicando a Dios. Salomón se puso a favor del pueblo en oración y Dios escuchó esa oración. En estos tiempos que estamos viviendo, hay que hacernos la pregunta: ¿realmente estamos orando? ¿O simplemente estamos repitiendo lo que otras personas dicen sin que tenga un verdadero sentido espiritual? Vamos a ver, 2 de Crónicas 7:14 dice: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Se les hace conocida esta escritura? En estos tiempos ha estado muy citada esta porción de la Biblia, pero hay que ubicarla en el contexto correcto. Este versículo es parte de la respuesta que Dios le dio al rey Salomón por la oración de intercesión que él realizó. Otra escritura muy citada en estos momentos es el Salmo 91. Pero igualmente hay que comprender el verdadero significado. En el verso 3 dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Esto es en la versión de las Américas. Cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, podemos entender lo que es una promesa para los hijos de Dios, lo que es una advertencia. Y la pregunta para nosotros es: al citar estos versículos, ¿realmente estamos orando? ¿Realmente esa es la comunión que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿O simplemente estamos citando la Escritura sin un conocimiento espiritual? Cuando se realizó la dedicación del templo, el rey Salomón se paró frente al pueblo e hizo una oración de intercesión. Esa oración la hizo de todo corazón y Dios la escuchó. Dios escuchó la oración de Salomón. Y aquí vamos a leer un fragmento de esa oración que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Y vamos a mencionar aquí 4 versículos como parte de esa oración. Imagínense al rey Salomón frente a todo el pueblo con la dedicación de aquel hermoso templo, postrado delante de Dios, levantando sus brazos al cielo y diciéndole a Dios: si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor, y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona, y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Podemos imaginar al rey Salomón clamando, intercediendo a favor de todo el pueblo de Israel, anticipándose a lo que podría suceder en las generaciones venideras, tal como está sucediendo en estos momentos. Actualmente
Nuestro intercesor está a la diestra del Padre y se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros día y noche. El enemigo nos acusa y nos descalifica delante de nuestro Padre Celestial. Pero Jesucristo, que pagó el precio, que satisfizo la ira de Dios por nuestro pecado, Él es nuestro abogado. Él está intercediendo y todo lo que necesitamos es clamar, arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados. La oración intercesora de Salomón fue tan poderosa que vamos a ver lo que Dios contestó a este rey. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas 7, del 11 al 15. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Qué maravilloso cómo Dios se digna responder la oración de un simple mortal. De un hombre que se humilla delante de Él, clama e intercede por los demás. Esa es la oración poderosa. Aquí el rey Salomón tuvo una visitación de nuestro Señor, que se le apareció de noche y le dijo: he oído tu oración. Qué maravilloso tener esa certeza de que nuestras oraciones están llegando al cielo, al trono de Dios. Que nuestras oraciones, nuestras peticiones están delante del trono de Dios. Que Él tenga sus oídos abiertos y sus ojos abiertos en nuestra angustia, en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Pero necesitamos fe, necesitamos creer en ese Dios poderoso, en ese Dios que tiene control de todo, en ese Dios al que vale la pena servir. Este mismo rey, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el verso 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esta es la conclusión del hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Que la conclusión de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el verso 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Vemos aquí cómo un hombre con toda la sabiduría que Dios le dio, al final de su libro de Eclesiastés, concluyó diciendo que el final de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si nosotros no tenemos el temor de Dios y no guardamos su palabra, no estamos en la voluntad de Dios, no estamos actuando con sabiduría. Y como dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, daremos cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra, de todo lo que dijimos y de todo lo que dejamos de hacer. Qué maravilloso saber que tenemos un abogado que dio su sangre preciosa por nosotros y ha perdonado y borrado nuestros pecados. Y podemos tener plena confianza en Él. Vamos a ver qué más dijo el rey Salomón ahora en el libro de Proverbios en cuanto al temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? En Proverbios 8:13
El rey Salomón nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y nos da una pequeña lista. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el rey Salomón. Así que por ahí empieza la lista, por el orgullo. Lo primero que debemos quitar de nosotros es el orgullo, la arrogancia. Que hay una diferencia entre orgullo y arrogancia, que en otro momento lo estudiaremos. El mal camino es el camino que nos lleva a la perdición, el camino de pecado. Y la boca perversa, la boca que maquina maldad, la boca que habla mal, que maldice en lugar de bendecir. Todo eso es parte de lo que debemos erradicar de nuestra vida si decimos que tenemos el temor del Señor. Tenemos que aborrecer el mal. Y guardar los mandamientos. ¿Cómo hay que guardar los mandamientos? En el libro de Juan 15:10, Jesús mismo dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y amamos a Dios realmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces podremos guardar realmente los mandamientos de Dios. En ese mismo capítulo de Juan 15, en el verso 7, en la parábola de la vid verdadera, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. O sea que el que permanece en Cristo puede pedir. Esa es la clave de la oración. Esa es la clave de que nuestras oraciones sean escuchadas. Permanecer en Cristo. En la parábola de la vid verdadera, Jesús nos está hablando de esa unidad, que permanezcamos unidos a la vid verdadera, que es Cristo, por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera de permanecer en Cristo más que con el poder del Espíritu Santo y su palabra. Esa es la forma auténtica de permanecer en Cristo. Y el que permanece en Cristo, dijo Jesús, pedid y se os dará. Esa es la forma correcta de pedir, orando al Padre en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, podemos pedir. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, aquí está hablando Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo orar? Jesús nos está diciendo que lo pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En resumen, ¿cómo orar? Orar es una comunicación de doble vía. El Padre me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de la oración. Yo me comunico con Él con palabras, puede ser en silencio, con voz audible, puede ser peticiones personales o a favor de los demás, es la oración de intercesión. Esa comunicación con Dios nos acerca a Él y es lo que Dios espera de nosotros, que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia y Él extenderá el cetro a favor nuestro. Claro que la oración debe ser conforme a su voluntad y no a la nuestra. Debemos estar dispuestos a aceptar la soberanía de Dios, porque a veces somos tan egoístas que oramos caprichosamente. Ya vimos en Segunda de Crónicas cómo oró Salomón, el rey de Israel, el hombre
más poderoso de ese momento en la tierra, humillado delante de Dios, arrodillado, levantando sus manos al cielo y clamando al Dios Todopoderoso. Esa es la actitud correcta en la oración, humillados delante de Dios, clamando, suplicando. No podemos exigirle a Dios, no podemos nosotros decirle a Dios cómo haga las cosas, pero sí podemos suplicarle, sí podemos orar por otros, sí podemos clamar por sanidad, sí podemos clamar por lo que aflige nuestro corazón, confiando en su bondad, en su poder, en su misericordia, orando al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para componer la oración y que llegue correctamente al trono de la gracia. Empecemos a orar, continuemos orando, clamemos al único que tiene el poder para detener toda plaga, todo virus, todo lo que está afectando a la humanidad. Dios tiene el poder, pero necesitamos reconocer a ese Dios poderoso. Necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, me dé la certeza de que soy una hija de Dios. Porque el Espíritu Santo que viene a morar en cada pecador que se arrepiente y busca de todo corazón a Dios, te da la certeza, ese Espíritu Santo te da la certeza de que verdaderamente tenemos un Padre en el cielo. Y es un Padre bueno, pero también es un Padre justo. Es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Así que la manera de realmente permanecer en paz y confiados es entendiendo quién tiene el poder. Sabiendo que como hijos suyos, Él tiene misericordia de nosotros. Dormir en paz. Para que el Salmo 91 sea una realidad en nuestras vidas y realmente poder entender que esa es una promesa para los hijos de Dios, necesitamos habitar realmente en la presencia de Dios. El Salmo 91 no es un amuleto, es la palabra de Dios para sus hijos. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El que habita en su presencia, el que ora, el que estudia su palabra, el que obedece sus mandamientos, el que tiene temor de Dios, el que se somete a la voluntad de Dios, ese morará a la sombra del Todopoderoso. En el verso 2, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu fortaleza? Si tu refugio es Jesucristo, si Él es la fuerza de tu vida, y si toda tu confianza está puesta en Él, entonces realmente puedes dormir tranquilo. En el verso 3 dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Y podemos continuar leyendo todo el Salmo 91, pero si no entendemos el verdadero significado, simplemente estamos con vanas repeticiones. Estemos habitando. Espero de todo corazón que realmente habitemos al abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente, para escapar de estas plagas, para estar seguros y confiados en nuestro refugio. Si tú nunca has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el día. Dios nunca llega tarde. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y empezar a buscar una relación íntima con Dios. Empezar a leer tu Biblia, empezar a hablar con Dios. Porque
Al que se humilla, Dios nunca lo desprecia. Al altivo lo ve de lejos, pero al que se humilla realmente delante de Dios, Él lo recibe con los brazos abiertos. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos en los tiempos finales. Necesitamos tener la certeza de quién es nuestro refugio y quién es nuestra fortaleza. Su nombre es Jesucristo. Cuando entendemos que Él dio su vida por nuestros pecados, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que la corona de espinas que le pusieron en su cabeza era la corona de espinas que yo merecía. Todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia queda en humillación. Porque reconocemos que el Rey de la Gloria tomó mi lugar en esa cruz. Soportó las humillaciones y los latigazos, los clavos, la corona, la lanza por mis pecados. Cuando entiendo esa verdad y me duele en el corazón haber pecado contra Dios y me arrepiento realmente y cambio la dirección, el camino a donde iba, me arrepiento y le pido perdón, empieza una nueva vida. El Espíritu Santo viene a habitar en mí y Él me guía a toda verdad, a toda justicia y puedo orar al Padre en el nombre de Jesús, sabiendo que Él me escucha porque soy su hija. Eso es maravilloso. No hay nada en esta tierra que se compare con la certeza de saber que somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Omnipotente, del Todopoderoso, del que tiene el poder para salvar y sanar. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos humillarnos delante del Omnipotente. La oración que hizo el rey Salomón de intercesión fue una oración hermosa, que tuvo una respuesta asombrosa, de que Dios va a sanar nuestra tierra. ¿Cuándo? Cuando me humille, cuando me arrepienta, cuando pida perdón, cuando de todo corazón lo busque a Él. Que la oración de Salomón sea inspiración para nuestra vida, para buscar constantemente el rostro de Dios en oración. En su palabra Él me habla y en mi intimidad yo oro a Dios y hablo con Dios. Esa es la oración. ¿Cómo orar? Al Padre en el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo. Este es un recurso de los hijos de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, no puede orar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de orar correctamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra llegue muy lejos, a donde yo jamás podría llegar. Pero el poder de la palabra, sí. Y que sea el poder del Espíritu Santo el que toque los corazones, rompa las cadenas y traiga libertad a todos los cautivos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Salvador. Dios te bendiga con salud integral. De alabarte, yo te alabo, mientras vida exista en mi ser. Y te alabo, yo te alabo, oh mi alma no se cansa de alabarte. Y te alabo.